La garganta de la joven de 19 años se cerraba segundo a segundo. Sus labios, antes rosados, se volvían del color morado de una flor marchita, y sus dedos delgados se aferraban a su propio cuello en el pánico silencioso de alguien que sabe que se está muriendo. Delphine Vaughn comprendió que le quedaban menos de 2 minutos antes de que el cerebro, privado de oxígeno, empezara a morir para siempre. Y dentro del lujoso salón privado del Copper Lantern, rodeada de hombres poderosos vestidos con trajes caros y armas escondidas bajo sus chaquetas, la mesera agotada, con el cabello castaño rojizo mal sujeto y las manos todavía temblando después de un turno de 14 horas, era la única persona en esa sala que entendía lo que de verdad estaba pasando. Ninguno de esos hombres sabía que la mujer a la que trataban como una sombra, la que un guardaespaldas acababa de apartar de un manotazo mientras servía agua, había sido alguna vez la mejor enfermera de urgencias del Hospital Ochsner, antes de que el destino le arrebatara todo. Y el hombre sentado a la cabecera de la mesa, Sloan Marchetti, 34 años, el frío jefe criminal que dominaba todo el Golfo de Luisiana con sus ojos grises como el acero y una leve cicatriz sobre la ceja, un hombre que jamás en su vida le había suplicado nada a nadie. Ahora veía morir a su hermana y sentía, por primera vez, lo insignificante que eran su poder y su dinero. Cuando su guardaespaldas sacó un arma y le gritó a Delphine que se alejara de la muchacha, Del no se movió. Se arrodilló junto a la joven que convulsionaba, con las manos de repente firmes como piedra, y con una voz que cortó el caos como una hoja de cuchillo, pronunció 3 palabras que silenciaron toda la sala. Lo que hizo en los siguientes 90 segundos no solo salvaría una vida, destrozaría el mundo del hombre más poderoso de la ciudad y desenterraría un secreto que ella misma había enterrado durante 3 largos años. Si te gustan las historias sobre dignidad humana y redención, dale like a este vídeo para apoyarnos. No olvides compartirlo con alguien que necesite escucharlo hoy, y suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ninguna historia que toque el corazón cada semana. Está entrando en shock anafiláctico. Esas 3 palabras salieron de la boca de Del con tanta certeza glacial que el salón privado, que segundos antes había estado lleno de pisadas y órdenes a gritos, se congeló por completo. Bishop, el guardaespaldas, un hombre corpulento de cuello grueso con el arma todavía apretada en la mano, se detuvo por medio segundo. Sus ojos iban de la muchacha que convulsionaba en el suelo hacia la mujer con el uniforme de mesera arrugado, como si no pudiera creer que alguien tan corriente como ella se atreviera a hablar entre gente a la que toda la ciudad sabía mejor que ofender. El salón privado del Copper Lantern había sido diseñado para reuniones discretas. 4 paredes de madera oscura, completamente insonorizadas del resto del restaurante, una sola puerta cerrada con firmeza. Y ese aislamiento era exactamente la razón por la que las armas podían descansar tranquilas bajo los sacos de esos hombres sin que nadie afuera se enterara. Pero ahora esa misma soledad se había convertido en una trampa, porque no había nadie más a quien llamar, ningún médico que pasara por casualidad. Solo estaba Del, y los últimos segundos de una vida que se escapaba. Sloan Marchetti se puso de pie de un salto, tirando la silla de cuero detrás de él. Y por primera vez en muchos años, aquel rostro que siempre había parecido tallado en calma despiadada se quebró en algo crudo y humano, el terror puro de un hermano que ve a su única hermana desaparecer frente a sus ojos. Miró a Del, luego a Bishop, y en un instante que recordaría por el resto de su vida, tuvo que elegir entre el instinto de sospecha que lo había mantenido con vida todos esos años y una vocecita en su pecho que gritaba que esa mujer sabía exactamente lo que hacía. Baja el arma. La voz de Sloan resonó baja y cortante, no como un ruego sino como una orden que no admitía discusión. Déjala trabajar. Bishop dudó, pero solo un instante, y luego dio un paso atrás, bajando el brazo. Del no le dedicó ni un segundo más, porque para ella el mundo entero se había reducido a la muchacha tendida en el suelo, con los labios azulados y el pecho subiendo y bajando en movimientos desesperados y quebrados. Cayó de rodillas, las 2 rodillas golpeando la madera fría del suelo. Las manos que habían temblado durante 14 horas cargando bandejas se volvieron de pronto extrañamente firmes. Era como si todos esos años de entrenamiento en la sala de urgencias nunca la hubieran abandonado. Solo habían estado dormidos, esperando un momento como este. ¿Cómo te llamas?, preguntó Del, con la voz más suave ahora, pero conservando esa autoridad clínica que hacía callar y escuchar a todos a su alrededor. Y cuando la muchacha no pudo responder, un hombre cercano tartamudeó el nombre, Cora. Cora, escúchame. Voy a ayudarte.
Solo necesito que intentes respirar conmigo, dijo Dell, mientras sus ojos ya habían recorrido el cuerpo de la joven con la velocidad de una máquina perfectamente programada, registrando cada señal. El sarpullido rojo intenso que se extendía desde el cuello hasta el pecho, los ojos hinchados casi cerrados por completo, la respiración sibilante que salía como un silbido de una garganta que se cerraba. Todo encajaba en un cuadro que Dell había visto cientos de veces y que jamás podría olvidar. Es alérgica a algo, probablemente comida. Y si no intervenimos en los próximos minutos, será demasiado tarde, dijo Dell en voz alta, su voz cortando el pánico que crecía en la sala. Necesito saber si tiene medicamento con ella, un autoinyector, algo naranja o amarillo, de plástico. ¿Alguien sabe dónde está su bolso? Sloan de algún modo ya se había arrodillado a su lado. Sus manos poderosas, esas mismas manos que alguna vez habían controlado un imperio entero, ahora torpes e inútiles. Y lo único que pudo hacer fue balbucear que no sabía, que Cora siempre llevaba algo encima, pero que él nunca le había prestado atención. Dell no esperó ni un segundo más. Buscó la pequeña cartera que había caído cerca de los pies de la muchacha, tiró del cierre y, entre el lápiz labial y las pequeñas pertenencias dispersas de una chica de 19 años, sus dedos buscaron desesperadamente lo único que ahora podía interponerse entre Cora y la muerte. Y entonces sus dedos lo tocaron, un cilindro duro de plástico, enterrado en el fondo del bolso. Cuando Dell lo sacó a la luz, 2 autoinyectores naranjas aparecieron en su palma como 2 pedazos de una balsa salvavidas en medio del mar. En el instante en que los levantó, la lámpara de cristal que colgaba en el centro del salón privado dejó caer un destello brillante que se reflejó en el plástico brilloso. Y esa luz fría y blanca hizo lo que ningún grito en la sala había podido hacer. Sacó a Dell del presente y la arrojó de vuelta a un lugar que había pasado 3 años intentando enterrar. Porque era la misma luz fluorescente de la sala de urgencias del Hospital Ochsner. La luz que alguna vez había sido su cielo. El lugar donde había pasado miles de horas con su uniforme azul de enfermera, donde la gente la llamaba una de las mejores enfermeras de urgencias del departamento. Manos rápidas, cabeza fría. La que podía mantener la calma cuando todos los demás se derrumbaban. Alguna vez había amado ese trabajo con algo parecido a la devoción religiosa. Alguna vez había creído que salvar vidas era la razón por la que había nacido. Y en esos años lo tenía todo, una carrera en ascenso, un esposo llamado Daniel con una sonrisa cálida como la luz de la mañana, una pequeña casa que olía a café todas las mañanas. Pero el destino nunca pide permiso antes de golpear. Y una noche de invierno, el fuego le arrebató a Daniel para siempre, dejándola sola con una hija recién nacida y una herida en el pecho que nunca terminó de sanar. Se obligó a levantarse otra vez por Junie. Porque no tenía otra opción. Volvió al hospital apenas unos meses después, con los ojos ensombrecidos y el corazón roto sostenido apenas por pura fuerza de voluntad. Y trabajó. Trabajó hasta casi olvidar su propio dolor. Entonces llegó aquella noche fatídica. La noche en que un paciente murió bajo una serie de órdenes médicas firmadas por el propio Dr. Lindqvist. Un hombre rico cuyo apellido estaba grabado en un ala entera del hospital. Un hombre cuyas conexiones llegaban hasta la junta directiva. Cuando el error salió a la luz y empezaron las preguntas, Lindqvist no dudó ni un segundo. Señaló a la persona más débil de la sala. A la que no tenía dinero para contratar a un abogado poderoso, ni una familia influyente detrás de ella. A la que acababa de perder a su esposo y estaba tan agotada que ya no tenía fuerzas para defenderse. Y el nombre que pronunció fue Delphine Vaughn. Dijeron que ella había ejecutado mal la orden médica. Construyeron una historia en la que ella era la negligente que había causado la muerte. Y aunque gritó la verdad hasta quedarse sin voz, aunque conocía cada palabra de aquellos registros de esa noche, nadie escucha a una enfermera viuda cuando la persona frente a ella lleva un apellido grabado en la pared. La audiencia avanzó rápida y fría, como una máquina trituradora. Y cuando terminó, le arrebataron la licencia de enfermería que había ganado con sudor y lágrimas. Su carrera quedó borrada. Su honor, manchado. Y la sacaron por las puertas del hospital como si fuera basura. 3 años. Había vivido 3 años bajo la sombra de esa noche, cayendo desde la sala de urgencias hasta el fondo de turnos de 14 horas como mesera, escondiendo su pasado como si fuera una herida que nadie debía ver jamás. Y cada noche, al llegar a casa con Junie,
se decía a sí misma que mientras su hija la necesitara, ella tenía que seguir de pie, aunque el mundo entero hubiera decidido que ya no merecía lo que alguna vez más había amado. Todo eso regresó en un instante. Un torrente de recuerdos que atravesó su mente más rápido que un latido. Pero entonces la respiración desesperada de Cora cortó el recuerdo como una cuchilla, trayendo a Del de vuelta al salón privado, con 2 autoinyectores en la mano y una vida contando los segundos. Y supo que, aunque el destino le hubiera quitado su licencia, jamás había podido quitarle lo que vivía dentro de esas manos. Del quitó el seguro del primer autoinyector con un movimiento decidido del pulgar. Y en ese instante desapareció cada duda, cada dolor acumulado durante 3 años, dejando solo a la enfermera de urgencias que siempre había sido. Necesito que alguien sostenga sus piernas. No dejen que se sacuda, dijo. Y Sloan obedeció al instante. Las manos de un jefe de la mafia se cerraron con firmeza alrededor de los tobillos de su hermana, sin una sola palabra de protesta. Un hombre que alguna vez había gobernado un imperio, ahora siguiendo las órdenes de una mesera. Del presionó la punta del autoinyector contra la parte externa del muslo de Cora, a medio camino entre la cadera y la rodilla, donde el músculo más grueso ayudaría a que el medicamento entrara más rápido al torrente sanguíneo. No dudó, porque sabía que la aguja atravesaría sin problema la tela delgada del vestido. Adrenalina, Cora. Vas a estar bien, susurró, y luego presionó con fuerza, escuchando el clic seco del mecanismo liberándose. Lo mantuvo ahí, contando en silencio, 1, 2, 3, hasta que pasó el tiempo suficiente para que la dosis completa entrara en el cuerpo agitado de la muchacha. Cuando retiró el inyector, frotó de inmediato el sitio de la inyección con la palma para ayudar a que el medicamento se esparciera más rápido. Y entonces dirigió su atención a lo más importante ahora, la vía aérea. Se inclinó, con una mano sobre la frente de Cora y la otra levantando suavemente su barbilla, para abrir la garganta que se cerraba por la hinchazón. Bajó el oído cerca de aquellos labios azulados para escuchar, y lo que oyó seguía siendo el silbido doloroso del aire forzando su paso por un conducto casi cerrado. Pero al menos todavía había aire, todavía un hilo frágil que ataba a Cora a la vida. Vamos. Vamos, ahora, murmuró Del, con 2 dedos apoyados en el cuello de la muchacha, justo debajo del ángulo de la mandíbula, buscando el pulso carotídeo. Y cuando lo encontró, frunció ligeramente el ceño, porque el latido bajo sus dedos era demasiado rápido y demasiado débil, un corazón acelerado tratando de compensar una presión arterial que caía demasiado bajo. La señal de un cuerpo deslizándose hacia el borde. El salón privado entero había quedado en absoluto silencio. Los hombres que hasta hace poco la trataban como si fuera aire vacío ahora formaban un círculo mudo a su alrededor. Y Sloan no apartaba la vista del rostro de su hermana ni un solo segundo, sus ojos, siempre cautelosos, brillando ahora con una luz que quizás ni él mismo sabía que tenía. 30 segundos, dijo Del, más para sí misma, con los ojos fijos en el reloj de la pared, marcando el momento de la primera inyección con la precisión de alguien que lo había hecho cientos de veces, porque sabía que la adrenalina necesitaba tiempo para actuar, y cada segundo que pasaba era una batalla entre el medicamento en la sangre de Cora y la reacción que se cerraba a su alrededor. Siguió sosteniendo la barbilla de Cora, manteniendo la vía aérea lo más abierta posible. Su boca no dejaba de susurrar palabras de aliento, aunque no estaba segura de que la muchacha aún pudiera escucharla. Y entonces, poco a poco, casi imperceptible, empezó a pasar lo que ella había estado esperando. El silbido en la garganta de Cora se suavizó un poco. Su pecho comenzó a subir y bajar con más profundidad y regularidad. El rojo furioso de su piel empezó a perder el tinte morado alrededor de los labios, y cuando Del revisó de nuevo el pulso carotídeo, sintió que, aunque seguía siendo rápido, se había vuelto más fuerte, más lleno, como una vela a punto de apagarse a la que de pronto le dan un poco más de aceite. Está respirando otra vez, dijo Del suavemente, y un suspiro de alivio recorrió la sala. Varios hombres grandes soltaron el aire que ni siquiera se habían dado cuenta de estar conteniendo. Pero Del no se relajó. Sus ojos siguieron fijos en Cora, porque la experiencia le había enseñado que, en el mundo de las reacciones alérgicas graves, la calma podía ser solo una trampa, una falsa tranquilidad antes de la segunda tormenta. Colocó el segundo autoinyector en el suelo junto a su rodilla, al alcance de la mano, lista, porque sabía que esta batalla podía estar lejos de terminar. En el momento en que Cora empezó a respirar con más regularidad,
Un cambio invisible pero poderoso recorrió el salón privado. Como si el centro de poder de todo ese espacio se hubiera desplazado en silencio desde el hombre a la cabecera de la mesa hasta las manos de la mujer arrodillada en el suelo. Bishop, el corpulento guardaespaldas cuya arma minutos antes seguía apretada en su mano, la había guardado sin darse cuenta en la funda bajo su chaqueta, y se quedó ahí, con los hombros caídos, su rostro habitualmente frío mostrando ahora el desconcierto de un hombre que acababa de darse cuenta de que casi había cometido el peor error de su vida, porque si Sloan no hubiera dado la orden a tiempo, si hubiera detenido a esa mujer solo unos segundos más, la muchacha en el suelo tal vez no habría tenido otra oportunidad. Los demás guardias formaban un círculo silencioso a su alrededor, hombres grandes acostumbrados a mostrar poder y sembrar miedo, ahora pequeños e inútiles ante un tipo de conocimiento que ningún músculo ni arma podía igualar, y miraban a Del con un respeto reticente que crecía poco a poco dentro de ellos. El tipo de respeto que la gente reserva para alguien que de verdad sabe lo que hace en el momento en que todos los demás están perdidos. Pero el hombre que más cambió fue Sloan Marchetti, el jefe de todo el Golfo de Luisiana, todavía arrodillado, sosteniendo las piernas de su hermana, y miraba a Del con un asombro desnudo que tal vez ni él mismo podía ocultar. Porque en toda su vida solo había conocido un tipo de poder, el que se construye con miedo y dinero, el que hace que la gente baje la cabeza de puro terror. Y sin embargo, frente a él había ahora un poder completamente distinto, un poder nacido del conocimiento y del valor de una mujer que no tenía nada en las manos, salvo manos firmes y una mente serena. Una mujer que acababa de traer a su hermana de vuelta desde la muerte sin necesitar ni un solo dólar de su enorme fortuna. Del no notó las miradas fijas en ella porque, para ella, solo importaba una cosa. Levantó la cabeza, su voz sonando clara y firme, una orden que no admitía negativa viniendo de la mujer que apenas minutos antes había sido tratada como una sombra. Necesito que alguien llame a emergencias ahora mismo. Díganles que es un caso grave de shock anafiláctico, paciente femenina de 19 años, una dosis de adrenalina ya administrada, y díganles que vengan lo más rápido posible. Un hombre cerca de la puerta sacó su teléfono de inmediato y marcó, sus dedos temblorosos tan torpes que tuvo que intentarlo 2 veces. Y Del continuó, sin darle tiempo a nadie en la sala para entrar en pánico. Necesito que despejen el camino desde aquí hasta la puerta principal. Muevan las mesas y las sillas para que, cuando lleguen los paramédicos, puedan traer la camilla sin nada que les estorbe, y que alguien salga afuera y espere para guiarlos directo hasta este salón. Que no pierdan ni un segundo buscando el camino. Los hombres que hasta hace poco la habían mirado por encima del hombro corrieron a obedecer cada palabra, arrastrando las pesadas sillas de cuero, empujando la mesa larga contra la pared. Y en esa urgencia había algo casi milagroso, la manera en que un salón lleno de hombres poderosos se movía de pronto en perfecta sincronía bajo la dirección de una mesera, como una orquesta que por fin había encontrado a su director. Sloan seguía arrodillado, con los ojos yendo del rostro de su hermana, que poco a poco recuperaba el color, hacia la mujer que lo había logrado. Y en su mente resonaba una pregunta que todavía no podía formular en voz alta, una pregunta sobre cómo alguien como ella había terminado ahí, con un uniforme de mesera arrugado, sirviendo bebidas a hombres como él, cuando era evidente que esas manos pertenecían a un lugar completamente distinto. Pero no tuvo tiempo de preguntar, porque en ese preciso instante, cuando todos creían que el peor peligro había pasado y la gente empezaba a respirar con alivio, el cuerpo de Cora en el suelo tuvo un ligero temblor. Y Del, que no había apartado los ojos de la muchacha ni un solo segundo, se puso rígida al instante, porque reconoció que aquello que en secreto había temido desde el principio empezaba a hacerse realidad. No, no, ahora no, susurró Del. Y por primera vez desde que todo empezó, un destello de tensión se coló en su voz, porque reconoció de inmediato que aquella calma de hacía un momento en verdad había sido la trampa que había sentido venir, la falsa pausa antes de la segunda tormenta. Los ojos hinchados de Cora, que apenas habían empezado a abrirse, volvieron a cerrarse con fuerza. La piel que hacía un momento había perdido parte de su tinte morado se encendió de nuevo con vetas rojas, violentas que se extendían incluso más rápido que la primera vez. Y la respiración de la muchacha, ese silbido que Del había logrado recuperar a tanto costo, empezó a ahogarse otra vez, entrecortada y desigual, como si una mano invisible volviera a apretarle la garganta. Es una reacción bifásica, dijo Del en voz alta, su voz recuperando ese filo clínico, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho.
Su cuerpo está reaccionando por segunda vez. A veces pasa después de que todo parece estable. Y esta vez puede ser incluso más peligroso que la primera. Los hombres a su alrededor, que apenas habían soltado el aire de puro alivio, se quedaron helados de nuevo. Y Sloan, todavía arrodillado sosteniendo las piernas de su hermana, levantó la cabeza de golpe para mirar a Del con los ojos suplicantes de quien ve la esperanza encenderse otra vez, solo para empezar a apagarse de nuevo. Pero Del no entró en pánico, porque precisamente por eso había dejado el segundo autoinyector junto a su rodilla desde el principio. Había previsto ese momento, y mientras todos los demás seguían hundiéndose en el miedo, sus manos ya habían tomado el segundo autoinyector y quitado el seguro con práctica precisión. Le voy a poner la segunda dosis. Es la última que tiene. Así que después de esto dependemos por completo de que la ambulancia llegue a tiempo, dijo. Y esta vez eligió el otro muslo de Cora, un sitio nuevo para que el medicamento se absorbiera lo mejor posible. Presionó la punta contra el músculo externo y empujó con decisión, escuchando el clic familiar del resorte, sosteniéndolo mientras contaba en silencio para asegurarse de que la dosis completa entrara en el cuerpo tenso de la muchacha. Cuando retiró el inyector, se inclinó de inmediato para revisar la vía aérea otra vez. Y esta vez lo que encontró hizo que se le encogiera el corazón, porque la garganta de Cora se había hinchado tanto que apenas se escuchaba su respiración, dejando solo los débiles movimientos de un pecho que luchaba en vano. Vamos, Cora. Has llegado hasta aquí. No te rindas. ¿Me escuchas? No te rindas, dijo Del, su voz más urgente que nunca. Ajustó de nuevo la cabeza de la muchacha, inclinando su barbilla más alto, tratando de abrir lo más posible la vía aérea que se cerraba poco a poco, mientras apoyaba una mano sobre el pecho de Cora para seguir cada leve subida y bajada. Sus dos dedos encontraron otra vez el pulso carotídeo. Y por un momento, su propio corazón pareció detenerse cuando sintió que el latido bajo sus dedos se hacía más lento, más débil, como un tambor que se apagaba en la distancia. Y supo que, si la segunda dosis de adrenalina no actuaba lo bastante rápido, si la ambulancia no llegaba en los próximos minutos, ya no habría nada más que ella pudiera hacer. Su pulso se está debilitando, dijo sin voltear. Necesito saber a qué distancia está la ambulancia. Llámenlos otra vez. Sloan, sin soltar las piernas de su hermana, gritó la orden al hombre que sostenía el teléfono, y su voz había perdido toda su habitual frialdad, dejando solo la urgencia desnuda de un hermano a punto de perder lo más importante de su vida. Del se inclinó más sobre Cora, una mano sosteniendo su barbilla, la otra apoyada en su pecho, cuerpo y mente concentrados en una sola tarea: evitar que ese hilo frágil entre Cora y la vida terminara de romperse. Y en el silencio espeso del salón privado, cada segundo que pasaba se estiraba como un siglo. Entonces, justo cuando parecía que toda esperanza estaba a punto de agotarse, desde algún lugar más allá de las paredes insonorizadas, colándose por la rendija bajo la puerta, llegó un sonido, tenue al principio y cada vez más claro, el aullido de una sirena de ambulancia acercándose. Y Del levantó la cabeza, con una nueva chispa de esperanza iluminando sus ojos, porque sabía que su carrera contra el tiempo tal vez había llegado a la meta por el margen más estrecho. La sirena se apagó justo afuera, y solo unos segundos después, la única puerta del salón privado se abrió de golpe. Dos paramédicos uniformados entraron corriendo con una camilla y maletines de equipo, liderados por un joven cuyo rostro entero se congeló de asombro en el instante en que sus ojos encontraron a la mujer arrodillada en el suelo. ¿Señorita Bowen? Balbuceó, la voz quebrándose de la incredulidad. ¿Señorita Delphine Bowen? ¿De verdad es usted? Del levantó la vista, y por un breve instante, en medio de la terrible presión del momento, reconoció ese rostro. Un joven que alguna vez había sido un estudiante tímido en prácticas, siguiéndola durante los turnos de noche en Osner años atrás. Alguien a quien ella había enseñado con paciencia cada procedimiento, cada forma de leer un latido, cada manera de mantener la calma cuando todo se derrumbaba. Y ahora aquel pequeño estudiante de antaño se había convertido en un verdadero paramédico frente a ella. Tristán, lo llamó ella en voz baja. Y en ese breve instante, algo se le apretó en la garganta. Una emoción mezclada con amargura, al ver que su antiguo alumno la encontraba con un uniforme de mesera arrugado en lugar de la bata blanca que debería estar usando. Pero no se permitió titubear ni un segundo, porque todavía había una vida esperando en el suelo.
Entonces, como el agua que por fin encuentra un canal despejado, Del se transformó de inmediato en un traspaso profesional. Cada palabra salía precisa y coherente, tanto que Tristán y su compañero cayeron al instante en su mismo ritmo. Paciente femenina, 19 años, shock anafiláctico severo, sospecha de alergia alimentaria. Inicio hace aproximadamente 8 minutos, 2 dosis de adrenalina autoinyectable administradas. Primera dosis en el muslo derecho, segunda dosis en el muslo izquierdo tras aparecer una reacción bifásica. Respondió tras la primera dosis, pero recayó con más gravedad. Pulso actual rápido y débil. Vía aérea todavía edematosa. Necesita intubación preventiva y reanimación con líquidos de inmediato. Tristán asintió una y otra vez. Sus manos ya se movían con rapidez para abrir el maletín de equipo mientras repetía en voz alta cada detalle, para confirmarlo. Y en un instante, todo el equipo se puso en movimiento, colocando una máscara de oxígeno sobre el rostro de Cora, iniciando una vía intravenosa, pegando electrodos de monitoreo en el pecho de la muchacha. Cada movimiento coincidía con el traspaso de Del como una música ya ensayada de antemano. Sigue siendo el mejor traspaso que he escuchado, dijo Tristán en voz baja, sin dejar de trabajar con las manos. Y esa frase, dicha con sincero respeto, le apretó el corazón a Del, porque le recordaba todo lo que alguna vez había sido y todo lo que había perdido. Levantaron a Cora rápidamente hasta la camilla, la aseguraron con cuidado, y mientras la camilla avanzaba hacia la puerta, con el equipo emitiendo pitidos constantes que señalaban que un corazón seguía latiendo, Tristán miró a Del una última vez, sus ojos cargados de 1000 preguntas que no tuvo tiempo de hacer. Luego desapareció más allá de la puerta junto con los demás, dejando que el salón privado cayera en un extraño silencio después de la tormenta. Del permaneció arrodillada ahí, en el suelo de madera, sus hombros hundiéndose poco a poco mientras la adrenalina de su propio cuerpo empezaba a desaparecer, dejando atrás el agotamiento terrible de alguien que había entregado todo lo que tenía. Y las manos que habían estado firmes como piedra ahora volvían a temblar levemente. Levantó la cabeza y encontró a Sloan Marchetti mirándola. Pero su mirada era distinta ahora. Ya no era el desconcierto atónito de minutos antes, sino algo más profundo, una curiosidad intensa ardiendo despacio detrás de aquellos ojos grises como el acero. La mirada de un hombre poderoso que acababa de presenciar algo que no podía explicar y que no podía dejar pasar. La miraba como si ella fuera un rompecabezas, un misterio envuelto en ropa de trabajo desgastada. Y en su mente, una pregunta se retorcía cada vez más adentro. ¿Cómo una mujer con esas manos y esa mente había ido a parar a este lugar, a servir a hombres como él? ¿Y qué era lo que escondía detrás de esos ojos cansados? Del se puso de pie, con las piernas un poco inestables, alisando su delantal arrugado con un gesto inconsciente. Y evitó su mirada porque estaba demasiado acostumbrada a volverse invisible y no quería que la vieran. Pero podía sentir esos ojos siguiendo cada uno de sus pasos. El resto del turno pasó como en una nebulosa, porque después de que la gente de Sloan Marchetti se marchara con Cora, limpiaron el salón privado. El restaurante se fue vaciando poco a poco, y Del quedó sola con su trabajo de siempre, como si nada hubiera pasado. Siguió limpiando mesas, acomodando sillas, cargando bandejas de vasos hacia la cocina. Y cada movimiento ahora le pesaba, como si alguien le hubiera vaciado toda la fuerza de las extremidades, porque la descarga de adrenalina que la había mantenido de pie en ese momento de vida o muerte se había desvanecido por completo, dejando un agotamiento que se le metía hasta los huesos. Tobías Reyes, el gerente del restaurante y la única persona en toda la ciudad que sabía quién había sido ella alguna vez, le puso una mano en el hombro cuando pasó junto a la barra. Y solo le dijo, en voz baja, que se fuera a casa temprano, que él se encargaría del resto. Y en sus ojos había una comprensión silenciosa que no necesitaba palabras. Del le agradeció con un gesto, se quitó el delantal y lo colgó en su gancho, y salió del Caper Lantern hacia la noche húmeda del barrio francés, donde las farolas proyectaban un brillo amarillo pálido sobre el empedrado todavía resbaladizo por la lluvia. Caminó hasta la parada de autobús con los pies adoloridos, la mente todavía atrapada en la imagen de aquellos ojos grises que la habían mirado como si fuera un acertijo. El último autobús la llevó de regreso al barrio humilde en las afueras de la ciudad, donde alquilaba un pequeño apartamento en el segundo piso de un edificio viejo. Y cuando metió la llave en la cerradura y empujó la puerta, la envolvió una calidez inmediata que alejó el frío de esa larga noche.
La señora Pearl, la vecina anciana y amable que vivía justo enfrente, y que a menudo iba a cuidar a Junie cuando él trabajaba el turno de noche, estaba sentada en el sillón viejo con un libro en el regazo, y levantó la vista con una sonrisa cuando él entró, diciéndole con suavidad que la niña se había ido a dormir como un ángel hacía rato, después de terminar un dibujo que había insistido en guardar para su mamá. Dell le agradeció con toda la sinceridad de su corazón, poniéndole un poco de dinero en la mano aunque la señora Pearl siempre lo rechazaba, y después de acompañarla hasta la puerta, entró de puntillas al pequeño dormitorio donde su hija de 6 años dormía profundamente. Junie estaba acurrucada bajo la manta delgada, el cabello suave esparcido sobre la almohada, su carita tan tranquila que el pecho de Dell se apretó con un amor feroz mezclado con tristeza. Y en la mesita junto a la cama estaba el dibujo que la niña había hecho, las dos tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante, con una letra infantil y torcida que decía, «Mamá es mi héroe». Dell se sentó al borde de la cama, acomodando con suavidad el mechón de cabello que caía sobre la frente de su hija. Y en ese momento tranquilo, todas las cargas que llevaba cada día parecieron caerle encima de golpe. Las deudas acumuladas por la demanda de años atrás, el costo de los medicamentos para el asma de Junie, los turnos agotadores sin fin, sin un solo día de descanso, y la terrible soledad de una mujer obligada a sostener el mundo entero sola, sin un hombro donde apoyarse. Pensó en Daniel, en los sueños que alguna vez habían dibujado juntos antes de que todo se hiciera pedazos. Y pensó en la mujer que había sido, la enfermera apasionada que creía haber nacido para salvar vidas, la mujer que, esa misma noche, por un breve instante, había vuelto a la vida en el salón privado de un restaurante lujoso. Pero luego dejó escapar un suspiro suave y apartó ese pensamiento, porque sabía que el amanecer traería otro turno más y más cuentas por pagar, que su vida ya no tenía espacio para sueños. Se inclinó para besar la frente de su hija, susurró buenas noches, y apagó la lamparita, sin saber que, no muy lejos de ahí, en una mansión enorme a orillas del Golfo, un hombre poderoso pasaría toda la noche despierto por su culpa. En la gran mansión a orillas del Golfo, donde enormes ventanales de vidrio reflejaban la luz plateada de la luna sobre el agua ondulante, Sloan Marchetti estaba de pie, solo, junto a la ventana de su estudio, con un vaso de licor sin tocar en la mano. Y por primera vez en muchos años, no podía dormir. Cora había vuelto del hospital esa misma tarde. El médico dijo que había pasado el punto de peligro y que se recuperaría por completo, que sin la intervención oportuna justo en el lugar, todo podría haber terminado de la peor manera posible. Y esa sola frase del médico resonaba en su mente toda la noche, como una campana que se negaba a callar. Pensó en su hermana, la niña que había criado y protegido desde que sus padres murieron, la única persona en este mundo que todavía lo llamaba por un apodo cariñoso en lugar de temerle con respeto, como a un jefe, la única luz inocente que quedaba en el mundo oscuro que él había elegido entrar. Porque Sloan entendía mejor que nadie que era ese mundo, un mundo construido a base de miedo y poder, donde él había alcanzado el asiento más poderoso del Golfo de Luisiana a costa de incontables noches sin dormir, y decisiones que jamás se atrevería a contarle a su hermana. Un mundo que brillaba por fuera pero que en el fondo era frío y solitario. Tenía todo lo que la gente llama éxito, mansiones, autos, hombres que bajaban la cabeza cuando él pasaba. Pero no tenía a nadie en quien pudiera confiar de verdad. Ni un solo amigo cuya amistad no estuviera manchada de cálculo. Ninguna relación en la que no tuviera que preguntarse por qué esa persona se había acercado a él. Y dentro de esa riqueza extrema, se sentía más solo que cualquier pobre. La presión de la familia Marchetti pesaba sobre sus hombros todos los días. Los hombres bajos sumando siempre esperando que demostrara su dureza. Sus enemigos siempre al acecho de la más mínima señal de debilidad para atacar. Y se había acostumbrado a esconder cada emoción detrás de una máscara de acero. Tan acostumbrado que a veces se preguntaba si quedaba algo humano debajo de esa máscara. Pero esa noche, de pie en la habitación silenciosa, se dio cuenta de que sí quedaba algo. Porque el momento en que vio a Cora desplomarse había roto esa máscara y dejado al descubierto a un Sloan desnudo, un hermano indefenso y aterrado, un ser humano. Y luego, por más que lo intentara, su mente volvía siempre a la imagen de la mujer con el uniforme de mesera arrugado. La mujer que se había arrodillado en el suelo de madera e hizo lo que todo su poder y su dinero no habían podido hacer. La mujer que había traído a su hermana de vuelta de la muerte con manos firmes y una mente tan calmada que resultaba casi imposible de creer. Recordaba la manera en que su voz cortaba el caos, la manera en que sus hombres grandes habían obedecido cada orden que ella daba,
La manera en que ella no había temblado ni siquiera frente a un arma apuntándole. Y más que nada, recordaba sus ojos cuando se puso de pie al final de todo. Ojos cansados y esquivos, los ojos de alguien demasiado acostumbrada a ser olvidada. Algo no encajaba, una pieza fuera de lugar en el cuadro. Porque alguien con ese conocimiento y ese valor debería estar de pie en una sala de urgencias iluminada, no cargando bebidas para hombres como él. Y cuanto más lo pensaba, menos podía apartar la pregunta de qué le había pasado a la vida de esa mujer. ¿Qué destino la había empujado desde el lugar al que pertenecía hasta ese fondo? Dio un trago de licor, el primero de toda la noche, y dejó que esa extraña sensación se extendiera por su pecho. La sensación de deberle algo a una persona cuyo nombre ni siquiera había tenido tiempo de preguntar. Una deuda que, para un hombre que había vivido toda su vida bajo la regla de que toda deuda debe pagarse, era algo que no podía ignorar. Cuando los primeros rayos del amanecer empezaron a asomar en el horizonte, Sloan seguía de pie junto a la ventana. Y en su mente, una decisión había tomado forma en silencio. Averiguaría quién era esa mujer, y le pagaría esa deuda, sin importar a dónde lo llevara. 3 días después de aquella noche fatídica, a media tarde, cuando el Copper Lantern todavía no se había llenado de clientes, la puerta del restaurante se abrió y entró una joven. Delgada, con una chaqueta ligera, el rostro todavía un poco pálido, pero los ojos brillantes de vida otra vez. Idel, que estaba puliendo copas en la barra, levantó la vista y se quedó helada al darse cuenta de que era Cora. La muchacha recorrió el salón con la mirada, buscando, y en el instante en que sus ojos encontraron a Adele, su rostro se iluminó con una alegría imposible de disimular. Cruzó rápidamente entre las mesas, y antes de que Adele pudiera reaccionar, Cora ya la había envuelto en un abrazo apretado, aferrándose a la mujer que le había salvado la vida con toda la gratitud de un corazón todavía demasiado joven, para saber esconder sus emociones. «¿Eras tú? Tú eres la que me salvó», dijo Cora, la voz espesándose. «Pregunté por todas partes. Hice que mi hermano averiguara el nombre de este restaurante. Tenía que verte como fuera, para poder darte las gracias. Porque sin ti, yo ya no estaría aquí sentada». Del devolvió el abrazo con torpeza, sus manos dando palmaditas incómodas en la espalda de la muchacha, y una emoción extraña se le subió por dentro. Porque hacía mucho tiempo que nadie la abrazaba así. Hacía mucho tiempo que nadie la miraba con gratitud y admiración de esa manera. Y no supo qué hacer con esa calidez repentina. «No tienes que agradecerme. Solo hice lo que cualquiera que supiera cómo habría hecho», dijo Del suavemente, tratando de apartar la atención de sí misma, como se había acostumbrado a hacer en los últimos 3 años. Pero Cora sacudió la cabeza con firmeza, sus ojos clavados en Del con una seriedad muy por encima de sus 19 años. «No, cualquiera no», dijo Cora. «Le pregunté a los médicos del hospital. Me dijeron que la forma en que usted manejó todo, la forma en que sabía exactamente qué hacer en cada segundo, eso no lo puede hacer una persona común. Eso era el conocimiento de alguien entrenado como es debido, alguien de medicina. Y sin embargo, aquí está, sirviendo mesas en un restaurante». Las palabras de la muchacha quedaron suspendidas en el aire como una pregunta no formulada, y Del sintió que todo su cuerpo se tensaba. Sus manos dejaron de pulir la copa. Sus ojos se oscurecieron por un instante. Y en ese momento, Cora, con la sensibilidad delicada de un alma joven, leyó algo profundo y doloroso escondido detrás del rostro calmado de la mujer frente a ella. Un dolor guardado con tanto cuidado que hasta el roce más leve bastaba para hacer temblar todo un lugar herido. «Lo siento», dijo Cora rápidamente, suavizando la voz. «No quise entrometerme. Es solo que siento que algo no es justo. Alguien tan talentosa como usted debería estar en otro lugar». Del forzó una sonrisa, una que no le llegó a los ojos, y solo dijo que la vida a veces lleva a la gente a lugares que nunca esperaba, que ella estaba bien con la vida que tenía ahora. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía lo huecas que sonaban. Y Cora también lo supo, porque la muchacha solo asintió con suavidad y no preguntó más. Aunque por dentro, una inquietud ya había empezado a crecer. Antes de irse, Cora tomó de nuevo la mano de Del, le puso en la palma un pequeño papel con su número de teléfono escrito, y le dijo que si alguna vez necesitaba algo, en cualquier momento, la llamara por favor. Después la muchacha caminó a regañadientes hacia la puerta,
mirando atrás una última vez con ojos que se demoraban. Esa tarde, cuando volvió a la mansión a orillas del Golfo, Cora fue a buscar a su hermano y le contó sobre el encuentro, sobre la mujer llamada Delphine Vaughn que se escondía dentro de un uniforme de mesera, y sobre todo, sobre el momento en que había tocado una tristeza profunda en los ojos de esa mujer, la tristeza de alguien que alguna vez había perdido algo terriblemente valioso. Hermano, estoy segura de que esconde algo muy triste, dijo Cora, sus ojos brillando de compasión sincera. No sé qué es, pero siento que ella merece una vida mucho mejor que esta. Y Sloan, sentado en silencio en su sillón, escuchando cada palabra de su hermana, sintió que el fuego de curiosidad que llevaba 3 días ardiendo dentro de él se avivaba más que nunca. Las palabras de Cora echaron más leña a ese fuego, y a la mañana siguiente, Sloan empezó a hacer lo que siempre hacía cuando quería saber la verdad sobre una persona. Puso en marcha recursos que muy pocas personas en esa ciudad poseían. Una llamada telefónica a los hombres que trabajaban para él, especializados en desenterrar información y seguir rastros que otros habían intentado borrar, bastó para poner en marcha esa maquinaria silenciosa, y en 2 días un expediente grueso quedó sobre el gran escritorio de madera de su estudio, con toda la historia de la vida de la mujer llamada Delphine Vaughn. Sloan se sentó y fue pasando página tras página bajo la lámpara del escritorio, y cuanto más leía, más se le oscurecía el rostro, porque lo que aparecía ante sus ojos no era la historia de una mujer común que había elegido servir mesas, sino la historia de una injusticia tan cruel que le apretó el pecho con una ira que ardía despacio. El expediente mostraba que Delphine Vaughn había sido alguna vez una enfermera de urgencias excepcional en el Hospital Ochsner, una de las mejores del departamento, con un historial casi impecable, respetada por sus colegas y de confianza para sus superiores, hasta la noche en que todo se derrumbó. Leyó sobre el incidente en que murió un paciente, sobre la investigación posterior, y sobre la manera en que toda la responsabilidad terminó cayendo sobre ella, lo que le costó la licencia de enfermería y la expulsión del mundo al que había dedicado su juventud. Pero Sloan no era hombre que creyera fácilmente en las conclusiones escritas en papel. Había vivido demasiado tiempo en un mundo donde la verdad siempre era retorcida por los poderosos. Así que ordenó que cavaran más hondo. Y cuando las capas de polvo se apartaron, el nombre Lindqvist apareció como una mancha. El Dr. Lindqvist, un hombre rico con conexiones de gran alcance y un apellido grabado en un ala entera del hospital, era quien había firmado las órdenes de tratamiento que llevaron a la muerte del paciente esa noche. Pero cuando se descubrió el error, en lugar de dar un paso adelante y asumir su responsabilidad, usó su poder y su influencia para torcer toda la historia, cargándole la culpa a la persona más débil de la sala. Una enfermera viuda que acababa de perder a su esposo, sin dinero, sin conexiones, sin nadie que la respaldara. Sloan se recostó en su silla, con los dedos apretando los documentos en sus manos, y una sensación familiar de su propio mundo se levantó dentro de él, fría y afilada. Porque entendía demasiado bien el juego que Lindqvist había jugado, la forma en que los fuertes aplastan a los débiles y luego siguen su camino tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Y en el mundo donde Sloan había vivido, existían formas muy específicas de hacer que hombres como Lindqvist pagaran por lo que habían hecho. El primer instinto que se levantó en él fue el instinto de un jefe, calculando fríamente qué podía hacerle a un hombre como Lindqvist, qué presión podía aplicar, qué influencia podía usar. Y en un momento oscuro, casi alcanzó el teléfono para dar una orden que algún día podría lamentar. Pero entonces regresó a su mente la imagen de esa mujer, no la imagen de una víctima atrapada en una conspiración, sino la imagen de la mujer que se había arrodillado en el suelo de madera y había traído a su hermana de vuelta. De la muerte, la mujer que no había temblado ni siquiera frente a un arma. Y de pronto entendió que no podía decidir el destino del hombre que le había destruido la vida sin siquiera haber hablado de verdad con ella una sola vez. Colgó el teléfono, se puso de pie, y decidió que, antes de hacer nada, necesitaba conocer a Delphine Vaughn, no como cliente en el restaurante donde trabajaba, sino como alguien que quería mirarla a los ojos y entender quién era. Esa noche, cuando el turno de Del estaba por terminar y ella salió del Copper Lantern hacia el callejón detrás del restaurante, se detuvo de golpe al ver un auto negro elegante estacionado junto a la acera, y recostado contra él estaba el hombre de mirada intensa que no había podido olvidar en varios días, esperándola en silencio. Del se detuvo junto a la puerta trasera, cansada y agotada, y cuando Sloan dio un paso hacia ella bajo el débil resplandor amarillo de la única farola, le dijo que solo quería hablar con ella un momento, que le debía un agradecimiento que las simples palabras nunca podrían pagar.
Del tenía intención de rechazarlo, de decir que no necesitaba nada y que solo quería irse a casa con su hija. Pero algo en los ojos de ese hombre la hizo detenerse. Y entonces se quedó ahí, quieta, con los brazos cruzados sobre el pecho como un escudo, y escuchó. Sloan no rodeó la verdad. Le dijo con claridad que había investigado sobre ella, que sabía quién había sido, y sabía qué había pasado. Sabía sobre el Dr. Lindquist y la manera en que había destruido su vida para salvarse a sí mismo. El rostro de Del se puso pálido, después se encendió de ira, y exigió entre dientes apretados con qué derecho había hurgado en su vida privada, pero Sloan no se inmutó. La miró directo a los ojos y le dijo que no le contaba eso para lastimarla, sino porque quería arreglarlo. Un hombre como Lindquist no debería tener permitido vivir cómodamente después de lo que hizo, dijo Sloan, su voz baja y fría, cargada de la autoridad oscura del mundo al que pertenecía. Tengo formas de hacer que lo pague, formas a las que la ley nunca podría llegar. Puedo hacer que lo pierda todo, su carrera, su reputación, su paz. Solo tienes que decir la palabra. Por un momento, el aire entre ellos se volvió denso, porque esa oferta quedó ahí suspendida como un arma. Y Sloan esperó, casi seguro de que la mujer que había soportado tanta injusticia aprovecharía la oportunidad de venganza que él ponía en sus manos. Pero Del no lo hizo. Lo miró largo rato, y luego negó con la cabeza. Y cuando habló, no había ni rastro de amargura en su voz, solo una convicción tranquila que hacía que cada palabra pesara más. No, dijo ella. No quiero eso, y nunca lo querré. Sloan frunció el ceño, incapaz de creer lo que escuchaba. Y le preguntó por qué, después de todo lo que Lindquist le había robado, después de todos los años que se había visto obligada a vivir en el fondo por culpa del pecado de ese hombre, ¿cómo podía siquiera negarse? Y Del, con los ojos brillando con una luz que él jamás había visto en nadie de su mundo, respondió con palabras que se le clavaron más profundo que cualquier hoja de cuchillo. Porque he pasado toda mi vida salvando personas, no destruyéndolas, dijo. Me arrodillé junto a su hermana y luché para mantener con vida a esa muchacha, no porque fuera rica o poderosa, sino porque era un ser humano, y cada vida humana es preciosa. Si lo dejo ir y le causo dolor a Lindquist en mi nombre, entonces me convertiría en lo mismo que me destruyó a mí. Alguien que cree que el poder le da derecho a decidir el destino de otra persona. Se acercó un paso más, sin miedo, y continuó con una voz temblorosa de emoción, pero no de debilidad. No quiero sangre, señor Marchetti. Quiero la verdad. Quiero que el mundo sepa que soy inocente, no porque un hombre poderoso castigó a otro hombre poderoso, sino porque se hizo justicia de verdad. La dignidad de una persona no se mide por cuánto dolor puede infligirle a su enemigo, sino por si es capaz de mantenerse fiel a sí misma cuando el mundo entero le da 1000 razones para rendirse. Esas palabras cayeron en el silencio del callejón como las primeras gotas de lluvia antes de una tormenta. Y Sloan Marchetti, el hombre más poderoso del Golfo, el hombre al que toda la ciudad temía, se quedó ahí, atónito, porque nadie se había atrevido jamás a hablarle así. Nadie había rechazado nunca el poder que él ofrecía. Y nadie lo había mirado jamás no con miedo, sino con algo parecido a la lástima por el mundo oscuro que él había elegido. En ese instante, algo profundo dentro de él, una capa de hielo que llevaba congelada demasiados años, empezó a resquebrajarse. Y por primera vez en mucho tiempo, Sloan se sintió pequeño frente a alguien que no tenía nada en las manos, salvo principios que se negaba a traicionar. La miró largo rato, luego asintió levemente, y dijo con una voz que había cambiado, más baja y más honesta, que si la verdad era lo que ella quería, entonces quizás conocía otra manera de conseguirla. Esa noche, después de volver a su pequeño apartamento y despedir a la señora Pearl, Del no pudo dormir, porque las palabras de Sloan seguían resonando en su mente como un sonido que se negaba a desvanecerse. La promesa de otra manera de ganar la verdad, un camino que tal vez podría devolverle todo lo que había perdido. Se sentó junto a la pequeña ventana de la sala estrecha, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado, y miró fijamente hacia la oscuridad quieta afuera. Su corazón dividido entre dos emociones opuestas, luchando sin fin dentro de ella. Una parte de ella anhelaba creer, anhelaba tener esperanza de que por fin alguien había visto la injusticia que había cargado, y estaba dispuesto a ayudarla a lavar la mancha que otros habían pegado sobre su vida. Pero otra parte, la parte que había sido herida demasiadas veces, gritaba una advertencia para no ser tan tonta de volver a confiar, porque ya había confiado una vez,
Había confiado en el sistema, en la justicia, en la idea de que la verdad al final triunfaría. Y esa fe había sido aplastada sin piedad, dejándola con las manos vacías y el corazón roto. Así que ahora, cuando un hombre de un mundo oscuro entraba en su vida con promesas, ¿cómo no iba a temer que la estuvieran a punto de traicionar otra vez? Se preguntó si estaba siendo lo bastante ingenua como para poner su destino en manos de un jefe de la mafia, un hombre al que toda la ciudad temía, un hombre cuyo propio trabajo era algo con lo que ella jamás había querido involucrarse. ¿Y cuál sería finalmente el precio de esa ayuda? Porque la vida le había enseñado la amarga lección de que nada en este mundo es gratis. Pero en medio de esos miedos, recordó los ojos de Sloan en el callejón, la manera en que se había quedado quieto cuando ella habló de dignidad y verdad, la manera en que algo dentro de él parecía haberse sacudido de verdad, y no pudo evitar preguntarse si había visto a un ser humano real, escondido detrás de esa máscara de acero. Del dejó la taza, se puso de pie, y caminó despacio hasta el cuarto de su hija, donde Junie dormía profundamente, con la respiración tranquila y pareja. Se sentó al borde de la cama, contemplando el rostro de su pequeña bajo la luz suave que entraba por la ventana. Alargó la mano y apartó con suavidad un mechón de cabello de la mejilla de la niña, y en ese momento tranquilo dejó que su mente regresara a la razón más profunda por la que alguna vez había elegido convertirse en enfermera, no por estatus ni por dinero, sino por esa sensación incomparable de poner las manos sobre una vida que se escapaba y traerla de vuelta a la orilla. La creencia feroz de que toda persona merecía ser salvada, merecía ser cuidada con el corazón entero. Se dio cuenta de que, en el salón privado del Copper Lantern, al arrodillarse junto a Cora, no solo había salvado a una muchacha desconocida, se había encontrado a sí misma otra vez. La persona que creía haber muerto hacía mucho tiempo. Y esa sensación, aunque solo hubiera durado un instante, había sido más viva y más real que cualquier cosa que hubiera sentido en los 3 años que llevaba hundida en la oscuridad. Y entendió que si rechazaba esta oportunidad por miedo, si seguía encogiéndose y aceptando el destino que otros le habían impuesto, entonces no solo se traicionaría a sí misma, también traicionaría a Junie, porque su hija merecía una madre que se atreviera a levantarse y reclamar su vida, un ejemplo de valentía, no de rendición. Observó dormir a su hija un largo rato, y dentro de su corazón, poco a poco, el miedo empezó a ceder paso a algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Esperanza, frágil pero terca, como un brote verde que crece en una tierra que todos creían estéril. Cuando las primeras luces del amanecer empezaron a colarse por la ventana, Del se inclinó y besó la frente de su hija, y susurró una promesa, no solo a Junie, sino a sí misma, de que ya no huiría más. Que se permitiría creer de nuevo, no porque confiara ciegamente en Sloan Marchetti, sino porque por fin había encontrado el valor de creer que merecía recuperar su vida, tal como él le había prometido en el callejón oscuro. Sloan Marchetti se propuso hacer algo que nunca antes había hecho en su vida. Eligió el camino de la ley en lugar del camino que siempre había sido suyo. Y para él fue un paso tan poco familiar que casi lo hacía sentirse desnudo. Buscó a una de las mejores abogadas de la costa del Golfo, una mujer llamada Adeline Brooks, famosa por ser aguda e implacable, alguien que había ganado casos que todos los demás consideraban perdidos, y puso ante ella todo el expediente del caso de Delphine Vaughn con una sola petición: encontrar la verdad y sacarla a la luz por cualquier medio legal posible. Al principio, Adeline lo miró con abierta desconfianza, porque entendía muy bien quién era el hombre sentado frente a ella, y estaba acostumbrada a que hombres como él resolvieran los problemas de maneras muy distintas. Pero cuando Sloan dejó claro que quería que todo fuera limpio, legal, e imposible de negar ante un tribunal, ella arqueó las cejas con sorpresa y aceptó. El trabajo empezó, y fue mucho más difícil de lo que Sloan había imaginado, porque el caso había ocurrido 3 años atrás. Muchos registros habían sido sellados, muchos testigos se habían mudado o ya no querían involucrarse. Y lo más importante, el apellido Lindqvist seguía siendo un muro de fortaleza construido con dinero y conexiones enredadas por todo el mundo médico y legal de la ciudad. Adeline y su equipo empezaron a revisar página por página los registros médicos de aquella noche fatídica, comparando cada firma, cada orden de tratamiento, cada punto en la línea de tiempo, buscando el eslabón que Lindqvist había escondido con tanto cuidado. Y poco a poco, en medio de esa pila de documentos que parecía cerrada para siempre, empezaron a aparecer grietas. Descubrieron que las órdenes de tratamiento que llevaron a la muerte del paciente llevaban la firma de Lindqvist, pero habían sido alteradas después,
que ciertos registros habían sido reemplazados para borrar el rastro de su responsabilidad, y que Delphine Vaughn, en aquel momento, simplemente había hecho exactamente lo que su superior le había ordenado. Pero encontrar pistas era una cosa, convertirlas en pruebas firmes ante un tribunal era otra muy distinta. Y tan pronto como el equipo de Adeline empezó a cavar más hondo, aparecieron obstáculos por todos lados, como si una mano invisible intentara detenerlos. Un testigo clave se negó de repente a cooperar después de recibir una extraña llamada telefónica. Algunos de los documentos que solicitaron resultaron estar, según les dijeron, extraviados. Y la propia Adeline empezó a recibir advertencias veladas de que pensara bien antes de tocar a alguien tan influyente como Lindqvist. En momentos así, los viejos instintos de Sloan volvían a levantarse dentro de él. El instinto de usar el poder y la intimidación para barrer con cada obstáculo en una sola noche. Y hubo momentos en que se quedaba de pie junto a la ventana de su estudio, con el puño apretado, diciéndose que si hacía las cosas a su manera, todo ya habría terminado hace tiempo. Pero cada vez recordaba los ojos firmes de Del en el callejón, recordaba sus palabras de que quería la verdad. No sangre, que la dignidad de una persona está en la capacidad de mantenerse fiel a sí misma. Y soltaba el puño, obligándose a tener paciencia y seguir caminando el sendero lento y espinoso que ella había elegido. Apoyó a Adeline con todos los recursos legales que tenía a su alcance, contratando más investigadores, protegiendo a los testigos que se atrevían a hablar para que no fueran amenazados, y presionando con persistencia a través de canales oficiales para que se reabrieran documentos sellados. Y con el paso de los días, aprendió algo que jamás había sabido en toda su vida, que existe un tipo de fuerza que no viene del miedo que uno esparce, sino de la paciencia y la rectitud. El proceso se prolongó por semanas de tensión. Hubo momentos en que todo parecía completamente estancado, pero fue también durante esas semanas que algo dentro de Sloan iba cambiando en silencio, y se dio cuenta de que la lucha por restaurar la justicia de Delphine Vaughn no solo estaba limpiando el honor de ella, también lo estaba sacando poco a poco a él mismo de la oscuridad en la que había vivido tanto tiempo. El giro final llegó desde un lugar que nadie esperaba. Una enfermera que había trabajado el turno de noche aquella noche fatídica, alguien que había guardado silencio durante 3 años por miedo, finalmente accedió a testificar después de que Adeline Brooks la encontrara y le mostrara que esta vez no tendría que enfrentar a Lindqvist sola. El testimonio de esa enfermera, sumado a los registros médicos originales que el equipo de Adeline finalmente desenterró de un archivo que todos creían borrado, se unieron para formar un cuadro completo e innegable. Un cuadro que exponía exactamente cómo el Dr. Lindqvist había alterado los registros y culpado a una mujer inocente para protegerse a sí mismo. Cuando toda la evidencia fue presentada ante la Junta Médica y las autoridades, el muro de fortaleza que Lindqvist había construido con dinero y conexiones empezó a derrumbarse pieza por pieza, porque una vez que la verdad sale a la luz, ninguna fuerza puede esconderla para siempre. Y esta vez, la mujer sin poder ya no estaba sola. Detrás de ella había una abogada implacable y una fuerza silenciosa, asegurándose de que ningún testigo fuera silenciado, de que ningún documento volviera a perderse. Lindqvist perdió su licencia médica, enfrentó cargos graves, y el apellido que alguna vez había estado grabado con honor en un ala del hospital se convirtió en una mancha que la gente se apresuraba a borrar. Pero para Del, la caída del hombre que había destruido su vida no fue lo que le llenó los ojos de lágrimas. Fue el momento en que quedó oficialmente exonerada. La Junta Médica emitió su fallo, restaurando por completo el honor y la licencia de enfermería de Delphine Vaughn, declarando que era completamente inocente de las acusaciones de años atrás, y que había sufrido una injusticia que jamás debió cargar durante 3 largos años. El día en que fue al hospital Ochsner a completar el papeleo final y recibir de vuelta su licencia, Del caminó por los pasillos familiares que alguna vez creyó que jamás volvería a pisar, y cada paso llenaba su pecho de una emoción difícil de nombrar, dolorosa y dulce a la vez. Y al final del pasillo, esperándola, había un rostro que jamás olvidaría. Amara Akefer, la jefa de enfermería del departamento de urgencias de aquellos años, la única mujer que aquella noche oscura había creído en su inocencia, la que se había quedado a su lado cuando todos los demás le dieron la espalda, aunque ella también hubiera sido impotente frente a la influencia de Lindqvist. Cuando sus miradas se cruzaron, la enfermera Akefer no dijo nada. Solo dio un paso adelante y envolvió a Del en un abrazo apretado. Y en ese abrazo, 3 años de humillación, soledad e injusticia que Del había guardado bajo llave finalmente se rompieron en lágrimas que había contenido demasiado tiempo.
Siempre supe que no fue tu culpa, dijo la enfermera a Kefer en voz baja, la voz espesa de emoción. Estaba tan enojada conmigo misma por no haber podido protegerte ese año. Traté de contactarte, pero desapareciste. Y no pasó un solo día sin que me preguntara cómo estabas. Del se apartó un poco, secándose las lágrimas, y le dijo que la doctora no tenía nada que reprocharse, que simplemente el hecho de que una persona creyera en ella había sido suficiente para ayudarla a sobrevivir los años más oscuros. Entonces le entregaron a Del su licencia de enfermería, un pequeño papel que para cualquier otra persona no significaría nada especial. Pero para ella era una vida entera, su honor, su sueño, el verdadero yo que el destino había intentado robarle. Y cuando sus dedos lo tocaron, temblando al levantarlo, se quedó de pie en silencio en el pasillo del hospital y dejó que las lágrimas rodaran por su rostro. Ya no lágrimas de dolor, sino las lágrimas de alguien a quien por fin le permitían volver a casa. La enfermera Akefer le puso una mano en el hombro, sonrió, y le dijo que el departamento de urgencias siempre la recibiría de vuelta cuando estuviera lista, que manos como las suyas nunca debían desperdiciarse. Y en ese momento, por primera vez en 3 años, Del se permitió creer que el futuro podía ser algo luminoso. Mientras Del se reencontraba consigo misma, al otro lado de la ciudad, la decisión de Sloan de elegir el camino legal estaba creando corrientes subterráneas dentro de su propia familia. En las últimas semanas, la manera en que había volcado su energía y sus recursos en limpiar el nombre de una mesera a través de abogados y tribunales, en lugar de a través de los métodos habituales del bajo mundo, no había pasado desapercibida para los hombres bajo su mando, y el descontento que llevaba tiempo hirviendo por fin estalló en una confrontación directa dentro de la sala de reuniones de la mansión. El hombre que lideraba la oposición era Gerald Faust, un hombre mayor que había servido a la familia Marchetti desde los días en que el padre de Sloan todavía estaba al mando, un hombre que creía rígidamente en las viejas reglas, y que ya no se molestaba en esconder su disgusto. «Nos estás haciendo ver débiles», dijo Gerald, su voz cargada de desafío. «Esta ciudad se mantiene unida porque la gente nos teme, y ahora su jefe contrata abogados. Suplica ante tribunales, todo por una mesera cualquiera a la que ni siquiera conoce. La gente habla. Dicen que Sloan Marchetti se ha ablandado, y en nuestro mundo, ablandarse significa la muerte». Esas palabras se lanzaron como una provocación abierta, y toda la sala quedó en silencio, esperando la reacción de Sloan, porque todos entendían que aquello no era solo una queja, sino un desafío a su autoridad. Pero Sloan no estalló en furia. Solo se levantó despacio de su silla, y cuando habló, su voz sonó tan calmada que heló la sala, una calma más aterradora que cualquier arrebato de ira. «Estás equivocado, Gerald», dijo. «Toda mi vida creí que la fuerza estaba en el miedo que sembrábamos. Que el poder significaba hacer que otros se arrodillaran. Pero vi a una mujer que no tenía nada en las manos, ni dinero, ni arma, ni posición, arrodillarse y salvar la vida de mi hermana sin pedir nada a cambio. Y ella es la persona más fuerte que he conocido jamás. El tipo de fuerza del que hablas, la fuerza construida sobre el miedo, está hueca. Es solitaria, y estoy cansado de eso». El rostro de Gerald se enrojeció, y advirtió entre dientes que los demás en la familia jamás aceptarían un rumbo así, que Sloan estaba jugando con fuego y podía perderlo todo. Pero Sloan no retrocedió. Miró directamente a los ojos de cada hombre en la sala, y declaró con una voz que no admitía réplica que, a partir de ahora, las cosas cambiarían, que empezaría a mover las operaciones de la familia fuera de la oscuridad y hacia la luz de los negocios legales, y que quien no estuviera de acuerdo podía irse. Pero mientras él ocupara ese asiento, ya no habría más soluciones basadas en el miedo y la violencia. La sala se sumió en un silencio tenso, y en ese preciso momento se abrió la puerta de la sala de reuniones y entró Cora. Había escuchado la mayor parte de la conversación desde afuera, y se acercó a colocarse junto a su hermano, poniendo una mano en su brazo, un gesto silencioso de apoyo que pesaba enormemente. «Tiene razón», dijo Cora, su voz suave pero clara y firme. «Esa mujer me salvó la vida, y nos enseñó a mí y a mi hermano algo que nadie en esta sala ha entendido jamás. Que el valor de una persona no se mide por cuánto miedo puede infundir, sino por cuánta bondad tiene. Estoy orgullosa de mi hermano, y voy a apoyarlo». La imagen del hermano y la hermana de pie juntos, unidos e inquebrantables, lo dijo todo. Y Gerald, después de un largo momento mirándolos con ojos indescifrables, finalmente solo negó con la cabeza,
masculló unas palabras, y se dio la vuelta para marcharse junto con varios de sus seguidores, dejando a Sloan de pie con su hermana a su lado, sabiendo que el camino por delante seguiría lleno de espinas, pero sintiendo, por primera vez en su vida, que caminaba en la dirección correcta. Un fin de semana por la tarde, Sloan invitó a Adele a encontrarse con él, no en el callejón oscuro detrás del restaurante, sino en un pequeño café tranquilo con vista al río, un lugar corriente y luminoso, como si él mismo estuviera tratando de salir de las sombras familiares de su vida. Cuando Adele se sentó frente a él, todavía llevaba un rastro de cautela, pero también había una nueva apertura en sus ojos, porque ese hombre había cumplido su promesa. Había recuperado la verdad para ella exactamente de la manera en que ella la había pedido. Sloan empezó diciéndole que se había hecho cargo de las deudas legales que todavía la ataban desde el caso de años atrás, las deudas bajo las que había estado doblada durante 3 largos años, y que también había arreglado para que todos los costos del tratamiento del asma de Junie quedaran cubiertos por completo, para que la pequeña pudiera ser atendida por los mejores médicos sin el temor del dinero pesando sobre ellas. Del se opuso de inmediato, diciendo que no podía aceptar esas cosas, que no había salvado a Cora a cambio de dinero, y que no quería volver a deberle nada a nadie en su vida. Pero Sloan solo negó suavemente con la cabeza y le habló con una voz mucho más gentil que su frialdad habitual. Esto no es dinero, dijo, y no es una deuda que tengas que pagar. Lo he pensado mucho, y me di cuenta de que si simplemente te entregara un cheque, no sería distinto de la gente que todavía cree que el dinero puede comprarlo todo. Y tú mereces algo mucho más grande que eso. Entonces puso un expediente sobre la mesa, y cuando Adele lo abrió, se quedó helada, porque era el plan detallado de una clínica comunitaria, una clínica gratuita ubicada justo en el Lower Ninth, uno de los barrios más pobres de la ciudad, donde la gente a menudo no podía costear acceso a atención médica decente. Sloan le explicó que él financiaría todo el costo de construir y operar la clínica, pero que no le pertenecería a él. Necesitaba a alguien que la dirigiera, alguien con experiencia y con corazón, alguien que entendiera lo que significaba ser abandonada y olvidada, y quería que esa persona fuera de él, como su directora médica. No te estoy dando un trabajo, dijo, con los ojos clavados en los de ella, tan sincero que era imposible dudar de él. Estoy tratando de devolverte lo que te quitaron, no solo la licencia, sino tu propósito, la persona que siempre has sido. Naciste para salvar personas, Delphine. Lo vi con mis propios ojos, y está mal que ese don siga atrapado detrás de una barra. Déjalo ser libre. Del se quedó en silencio, los ojos nublándose mientras miraba las páginas que trazaban un futuro que jamás se había atrevido a soñar. Un lugar donde podría usar sus manos para aliviar el dolor de gente como ella, gente a la que la sociedad había pasado por alto. Y se dio cuenta de que aquello no era lástima ni tampoco caridad concedida desde arriba, sino una comprensión profunda de lo que su corazón más anhelaba. Una parte de ella todavía dudaba, todavía cargaba el viejo temor de alguien demasiado acostumbrada a que la vida la traicionara. Pero cuando levantó la vista hacia los ojos grises del hombre frente a ella, ojos ahora mucho más cálidos que antes, lo que vio ahí no fue el cálculo de un jefe, sino la sinceridad de un hombre tratando de redimirse. Pensó en Junie, en la gente del Lower Ninth luchando cada día contra la enfermedad sin ningún lugar a donde acudir. En esa sensación de estar viva que sentía cuando lograba salvar a alguien. Y poco a poco, la duda dentro de ella se disolvió, dando paso a una calidez clara. Puso la mano sobre el expediente, respiró hondo, y cuando levantó los ojos y asintió en señal de aceptación, no estaba simplemente aceptando un trabajo. Estaba recuperando la vida que había creído perdida. Y por primera vez en muchos años, el futuro frente a ella ya no parecía una carga que tuviera que soportar, sino una promesa llena de esperanza. Unos meses después, en una clara mañana de primavera, el Lower Ninth fue testigo de algo que llevaba mucho tiempo esperando. Una pequeña clínica comunitaria, con un letrero sencillo pero cálido, abriendo sus puertas a sus primeros pacientes. Y de pie en esa entrada, con el uniforme de enfermera impecable que alguna vez creyó que nunca más le permitirían usar, estaba Delphine Bowen. Ya no la mesera agotada de manos temblorosas después de turnos de 14 horas, sino una enfermera que se había reencontrado consigo misma, de pie con la espalda erguida y los ojos brillando de fe. Levantó una mano y tocó ligeramente la solapa de su uniforme, sintiendo la tela familiar bajo los dedos. Y en ese momento, su corazón se llenó de una paz que llevaba demasiado tiempo sin sentir, porque supo que por fin había vuelto al lugar al que pertenecía.
A su lado estaba la pequeña Junie, ahora sana y sonrosada, sus mejillas redondas llenas de vida. Saltando por la sala de espera con un dibujo nuevo en la mano, la imagen de su madre con bata blanca, de pie dentro de una casa llena de corazones. Y la risa clara de la niña sonó como las notas más brillantes de una melodía, llenando todo el espacio. Cora también estaba ahí, la muchacha que ofrecía su tiempo como voluntaria para ayudar en la clínica, recibiendo a los pacientes con una sonrisa cálida y devoción sincera, porque decía que ese lugar le había enseñado el verdadero significado de dar, y quería ser parte de algo bueno. Y más allá, de pie en silencio al otro lado de la calle, bajo la sombra de un árbol, estaba Sloan Marchetti, el hombre que alguna vez había gobernado toda una región a través del miedo, ahora eligiendo quedarse fuera de la luz y observar en silencio el resultado que había ayudado a construir, paso a paso. Se estaba despojando de las piezas oscuras de su vida y llevando a su familia hacia la luz. Un camino largo y nada fácil, pero un camino que había decidido seguir hasta el final. Cuando los ojos de Del se cruzaron con los de él entre el flujo de gente que pasaba, ella no lo saludó con la mano, y no necesitó decir ni una palabra. Solo le dio un pequeño asentimiento, un gesto diminuto que contenía todo un mundo de significado. No la gratitud de la persona sin poder hacia la persona poderosa, sino el reconocimiento igualitario de dos personas que alguna vez habían estado en dos mundos completamente distintos y que finalmente se habían visto de verdad. Que habían reconocido dignidad y bondad del uno en el otro. Sloan le devolvió el asentimiento, con una breve sonrisa tocando la comisura de los labios de aquel hombre frío. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su propio camino, llevando consigo la lección que una mujer con las manos vacías le había enseñado, que el verdadero valor de una persona jamás se mide por la riqueza que posee ni por el miedo que reparte, sino por cómo trata a la gente que el mundo ha decidido olvidar. Y ese es también el mensaje que esta historia quiere dejarles a todos ustedes. Que en la vida, cualquiera puede volverse invisible ante los ojos de los demás, pero nadie carece de valor. Que la bondad y la dignidad, sin importar cuán profundo la vida las haya enterrado, todavía tienen el poder de sanar y redimir. Y que, a veces, basta con que una sola persona esté dispuesta a vernos de verdad, a tratarnos de verdad como seres humanos, para cambiar todo un destino. Miren siempre a la gente que los rodea con respeto y compasión, porque nunca se sabe cuánta historia y cuánta alma preciosa puede esconderse detrás de la apariencia más común de alguien. Si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, dale like al vídeo, y compártelo para que podamos llevar mensajes con significado a más personas, y para que no te pierdas las historias conmovedoras que enviamos cada día. ¿Cómo te sentiste con la historia de Delphine y Sloan, y qué parte fue la que más te conmovió? Déjanos un comentario abajo y comparte lo que sientes desde el fondo de tu corazón, porque siempre esperamos escuchar tu voz. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar la historia de hoy completa. Que todos ustedes, quienes están viendo este vídeo, tengan siempre buena salud, una vida alegre, paz y amor todos los días. Adiós, y nos vemos en el próximo vídeo.